Buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Unos minutos antes de las 9 de la noche ya estamos en vivo hasta las 10. En un ratito vamos a hablar con el doctor Ricardo Moner Sanz, que es un hombre clave, ¿no? Porque es el que en primer lugar denunció por enriquecimiento ilícito a José López allá por el año 2008. Y es la causa que felizmente, por suerte, se mantuvo abierta en el juzgado de Rafecas. Bueno, y 8 años después, Rafecas está ahora sobre la pista de José López después de que apareciera con 9 millones de dólares en el convento de General Rodríguez. Pero Moner Sanz también denunció en su momento a Julio De Vido y a Ricardo Jaime por renegociaciones de contratos espurias que se hicieron en el caso de Ferrocarriles. Y hoy un juez, el juez federal Sebastián Ramos, procesó y embargó por 500 millones de pesos a cada uno, a De Vido y a Jaime. Y la pregunta que todos se hacen por estas horas es si van todos presos. Porque están presos los dos hombres que manejaban las dos cajas del Ministerio de Planificación. Los subsidios del transporte, Jaime, preso, y los subsidios o la obra pública, José López, preso. Y todos apuntan a Julio De Vido, que era el que estaba por encima de Ricardo Jaime y José López. En el medio, Lázaro Báez, que recibió 24.000 millones de pesos de la obra pública. Está la impresión, no desacertada, de los jueces que por acá pasó gran parte de la corrupción en la última década. Vamos a hablar con Fernanda Herrera, que es la abogada de José López, porque hay muchos interrogantes respecto a si José López puede ser un nuevo arrepentido o no. Doctora Herrera, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, doctora, usted dijo que estuvo reunida durante 4 horas con su cliente, con José López, el exsecretario de Obra Pública, y obviamente todos quieren saber, bueno, ¿qué dijo López? ¿Qué hacía con los 9 millones de dólares ahí en el convento de General Rodríguez? Bueno, mira, te cuento, en el día de ayer se trasladó la fiscal con su secretaria para proceder a la indagatoria con respecto al enriquecimiento ilícito y a la aportación de arma atenuada. No se pudo materializar el 308, que se refiere a la indagatoria, dado su estado de salud, por su situación física y mental. Los informes arrojaron que estaba en condiciones López de declarar, pero en el momento en que se hizo referencia a la imputación del delito que se le imputa, no efectuó su declaración, se negó a declarar. Eso es lo que te puedo adelantar. Y te puedo decir que está prevista una pericia de las imágenes del convento en el momento del allanamiento, que se van a efectuar el día 24 de junio en el Departamento Judicial de Mercedes. Y hay una pericia que es balística y química que se refiere al arma encontrada en poder de López. Esas serían las novedades que surgen con respecto a la causa. Doctora, los 9 millones de dólares, sí, ¿cómo no? ¿Eran de él? Mira, Maxi, ¿verdad? Sí. Estoy hablando con Maxi. Mira, Maxi, yo ayer hablé con él. Él me contó unas determinadas circunstancias y hechos vividos el día 14 de junio, pero me debo al secreto profesional y no lo puedo decir. Si bien sé un montón de relatos que él me ha efectuado, él tiene que declarar oportunamente, se pedirá, pero cuando él mejore y esté bien, porque por ahora sigue alojado en el pabellón con atención psiquiátrica. Eso no quiere decir que descartemos la posibilidad de su declaración y te digo que estoy en condiciones de decirte que podría llegar a declarar. ¿Usted le aconsejó que se acogiera a la figura del arrepentido? Lo hablamos. Vos sabés que está pendiente, o sea, no se contempla en este caso para este tipo de delitos. Pero bueno, sí lo hablamos, lo planteamos, establecimos las distintas opciones, posibilidades en cuanto al procesamiento y la situación de mi defendido. Bueno, hemos hablado todos los temas, pero
ya te digo, él tiene que estar en condiciones para poder declarar. Todo lo que yo no te puedo decir lo que él tiene que declarar, porque eso hace a su persona y a su voluntad. Vamos a tener que esperar que él esté en condiciones y a partir de ahí solicitar un escrito en el cual va a declarar, va a prestar su declaración. Ahora, usted sabe que no es lo mismo si los 9 millones de dólares eran de él o si él estaba trasladando esos 9 millones de dólares de otra persona. Claramente no es la misma la responsabilidad que tendría en ese caso su cliente. Eso lo tienen en claro, lo estuvieron hablando con José López. Él tiene que declarar por enriquecimiento ilícito, por el incremento de su patrimonio, y él va a decir lo que tenga que decir y va a responder las preguntas que se le formulen, pero bueno, no nos adelantemos, es muy prematuro ahora, dadas las circunstancias en las cuales él se encuentra. O sea, no me puedo adelantar a nada ni puedo revelar el secreto, yo lo sé, pero no lo puedo decir en este momento, usted sabe ni tampoco me corresponde. Si esos 9 millones de dólares eran de él o de otra persona. Él se lo contó, pero usted no lo puede contar. No, obviamente, no lo puedo decir. Cuando él declare lo vamos a saber. Él se mostró, en todo caso, dispuesto a colaborar con la justicia, a de alguna manera develar un poquito la trama que tiene de alguna manera en duda a todo el país respecto a qué ocurría en ese convento de General Rodríguez. ¿Con respecto a qué te referís? Y que era un convento al cual iban Alicia Kirchner, Julio De Vido, José López, y bueno, y justo él aparece una madrugada ahí con 9 millones de dólares. Sí, ese lugar era un lugar... Sí. Yo no te puedo decir lo que vos me estás preguntando, porque se negó a declarar. Él en el día de ayer iba a declarar y iba a efectuar todas las preguntas que se le iban a realizar obviamente en la indagatoria, pero bueno, él se negó. Por eso no nos adelantemos, esperemos, hay que presentar el escrito solicitando su declaración. Por eso vamos a tener que esperar y estamos digamos, a la espera de los informes que determinen nuevamente que está en condiciones de declarar. O sea, él es el que no se encuentra bien en el momento que tiene que prestar la declaración porque se descompensa y no llega a comprender cuál es la imputación que se le está efectuando en ese momento. Nada más que eso te puedo aportar. Otra cosa no, porque estoy bajo secreto profesional. Él tiene un problema de adicción. Muchas gracias. No, a ver, doctora. Sí. A ver si sí, porque tengo un ratito más y me tengo que retirar a otro lugar, discúlpame. Si podemos completar lo siguiente. Sí. Hay una pericia pendiente sobre los teléfonos. Nosotros tenemos entendido que hay 5 teléfonos, 2 de los cuales él tenía en el auto. Sí, ahora vamos a mostrar eso las es verdad. fotos y los teléfonos que efectivamente él tenía consigo. Bueno, sobre esos teléfonos también puede haber alguna novedad importante respecto a con quién él se comunicó, si él fue solo a ese lugar. Me imagino que él le habrá contado todo respecto a eso. Sí, obviamente que sí. En el día de hoy, Rafecas, el juez de la causa de Comodoro Pi, ordenó la apertura de los celulares. A partir de hoy ya se dio traslado, el juez de garantías lo autorizó, pero bueno, tenemos que esperar los informes y a partir de los informes voy a tomar conocimiento y te voy a poder ampliar y decir a ver qué es lo que surge de ese informe. No me puedo adelantar porque no lo sé. ¿Hay exfuncionarios o dirigentes de la política del gobierno anterior que se hayan comunicado con usted? No tomé contacto con ningún funcionario ni nadie del gobierno. Usted sabe que genera preocupación lo que pueda decir José López porque era un hombre que conocía absolutamente a todos, desde la expresidenta Cristina hasta Julio De Vido y otros gobernadores o intendentes. Sí, obviamente, como sabemos todos, por el cargo que desempeñaba en ese momento López. Por eso es importante su declaración en el momento que él crea conveniente y que esté lúcido. O sea, lúcido está. El hecho es que se descompensa. Yo vuelvo a repetir, se descompensa.
si bien lo habilitan los informes, pero bueno, yo creo que bueno, tenemos que esperar nuevamente, tener otra entrevista y ver qué surge de su parte. Pero usted dice que se descompensa. ¿Qué pasó? ¿Tiene un problema de adicción, José López? No, no estoy hablando de adicción, Sí. sino que está sufriendo un estrés. Lo que me han transmitido en el personal que lo asiste en el pabellón donde está alojado es que padece de un estrés y un estado de ansiedad y por momentos es como que le sucede una ruptura de la realidad. Yo te transmito lo que me dicen los profesionales que lo están evaluando. Te lo va a poder profundizar un especialista en medicina, ¿verdad? Un psicólogo, un psiquiatra. Yo te transmito, o sea, una síntesis del informe del día de ayer que he tomado conocimiento cuando me acerqué a Ezeiza. Él estaba Eso es lo huyendo. que te puedo brindar en este momento. Él estaba huyendo de su casa en Dique Luján la madrugada del 14 de junio. Salió huyendo porque dicen los investigadores que estaba todo revuelto en la casa, incluso dejó una hornalla prendida, como alguien que salió disparando de la casa esa madrugada. A ver, ¿cómo lo voy a decir si corresponde a su persona? No lo sé. No lo sé. Va a ser parte de su declaración. O sea, todas las preguntas que me estás formulando van a ser parte de la declaración. O sea, en el momento en que declare, a partir de ahí yo voy a poder informar qué es lo que surge de la misma. Antes no, ni tampoco puedo decir nada. Doctora, Muchas Diego, gracias por doctora, esta nota. La última pregunta, doctora. Una consulta. Sí. Diego Genú Muchas es mi gracias, nombre. me tengo que retirar. Una última, te Sí, pido una dale, última dale, porque Genú, dale. me están esperando. Una más Sí, y me simplemente retiro. esto. Disculpen, Usted dijo que Sí. él está muy solo y que no recibió llamados de nadie en todo este tiempo. No hubo comunicaciones, no solo con usted, sino tampoco con él, de nadie del gobierno de Cristina Kirchner, ningún ministro, ningún diputado, ningún legislador. ¿Nadie lo fue a visitar ni le habló por teléfono en todo este tiempo? Bueno, él está en una celda, está solo, está medicado, está con asistencia médica. Que yo tenga conocimiento, no. No, hasta la fecha ¿Ni le no. enviaron No, ningún mensaje ni nada? no lo sé. ¿No le enviaron ningún que mensaje yo sepa, tampoco? no. Bueno, Que gracias, yo doctora. sepa, no. Muchas gracias, buenas noches. Ahí Gracias está, por la la doctora nota. Fernanda Herrera. A ver, es muy raro lo que está pasando con José López y sobre todo lo que está pasando con los que estaban al lado de José López, ¿no? Y sobre todo lo que está pasando con Julio De Vido, que hoy apareció, fue al Congreso, mañana se va a tratar, bueno, en qué términos juegan los fueros de De Vido como diputado en alguna causa en la cual un juez ha pedido allanar su domicilio. Pero De Vido hoy dijo que José López no era su mano derecha, que directamente no era su mano derecha, que estaba muy consternado por la situación y, escucha bien, que no sabía absolutamente nada de toda esta corrupción. De López, que estoy muy consternado con lo que pasó y por supuesto una profunda condena de verificarse lo que se dice que pasó. Así que yo no soy juez para jugar a nadie, pero estamos muy dolidos y estamos muy consternados. ¿Sabía de esta Indignados por corrupción? esto. No, para nada. Porque era su mano derecha. ¿Cómo? Era su mano derecha. Eso es un comentario que hacen ustedes, no era mi mano derecha. Usted Bueno, ahí estaba Julio De Vido diciendo no era mi mano derecha, José López. Bueno, muy distinto a lo que planteaba De Vido en diciembre, cuando asume Cristina en diciembre del 2011 su segundo mandato, cuando presenta a su equipo, lo presenta a José López, al secretario de Obras Públicas, como su mano derecha. Quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo, a Germán Vinelo, a Edgardo Bertolozzi, a mi mano derecha en materia de obras públicas, que es José López, que también trabajando todos en equipo hicieron posible que hoy estemos entregando estas llaves. Y a mi mano derecha en materia de obras públicas, que es José López, que también trabajando todos en equipo hicieron posible que hoy estemos entregando estas llaves. Bueno, cambió totalmente de frecuencia el ministro de Planificación, Julio De Vido, y esto tiene que ver con lo que contábamos al principio. Está preso Jaime, que dependía de Vido. Está preso José López,
que dependía de Devido. Está preso Lázaro Báez, que cobraba 24.000 millones de pesos en contratos que vinieron del Ministerio de Planificación, desde la Secretaría de Obra Pública. Y todos los cañones ahora apuntan, desde el punto de vista judicial, a Devido, que además ya tiene un procesamiento por la causa 11, hoy se suma otro procesamiento. En un ratito vamos a contar las nuevas noticias que hay desde el punto de vista judicial, porque hoy la justicia enfiló hacia Milani, enfiló hacia Vudú, con la causa más importante que tiene Vudú, que es la causa de coimas en la causa Chicone, y de nuevo sobre Devido y Jaime. Entonces, la pregunta es, bueno, se ha desatado un vendaval judicial que va por todos, es decir, que va por todos los funcionarios que antes eran intocables y que pueden terminar presos, los funcionarios del kirchnerismo. Han salido desde el kirchnerismo tanto Agustín Rossi como Aníbal Fernández a decir que hay una cacería, que hay una especie de persecución política incentivada por el gobierno para meter presos funcionarios de la administración de Cristina. Está con nosotros el doctor Ricardo Monner Sanz, que fue quien inicialmente denunció por enriquecimiento ilícito a José López allá en el año 2008. 2008, hace 8 años atrás, exactamente en junio del 2008. Y en ese momento yo tenía información recibida en algunos medios chilenos y en algún medio argentino, y además pude confirmar por algunas cosas. Ahora, Maximiliano Montenegro, si usted me hubiera preguntado en junio del 2008 si iba a ver el escenario de aquel martes famoso, tirando bolsos y manejando una... No. Lo que ha servido esa causa, donde me dicen que hizo mucha fuerza el fiscal Federico Delgado, pero que... Para que no se cerrara. Para que no se cerrara, pero el juez Rafecas estuvo un poco lento. Tan es así que después del episodio de los bolsos y de los dólares, sale a hacer una serie de medidas que bastante antes habían sido solicitadas por el fiscal en este proceso. Ahora, creo que, así como usted describió muy bien, acá está la cabeza que es Devido. Para este lado del transporte está Jaime. Para este lado de obra pública está López y Fatala. Cuidado. Y arriba de Devido está ella. Y ella es la que daba instrucciones a Devido. El tema es, ¿por qué ahora, solo ahora, salta esto y cómo va a ser Ramos en otra causa, la del 2007, cuando yo le imputo que por las 120.000 viviendas del Plan Federal de Viviendas hay un sobreprecio terrible? Hay cosas tan graves como decir, bueno, en Corrientes era 30.000 pesos cada vivienda y se pagó 56.000 y pico. Y hay una curiosidad en Santa Cruz. Cuando se publica la licitación para las viviendas en Santa Cruz, la publicidad salió 2 días después de haber sido adjudicada ya la Es decir, ya licitación. estaba digitada la licitación. Sí, pero una de las groserías más grandes, porque una cosa es lo que más o menos es habitual, el entendimiento previo, y esto es posterior. Ahora, Entonces, la pregunta es, la causa con José López es increíble. Digamos, el juez estuvo 8 años con el expediente de enriquecimiento ilícito, no produjo una prueba, un allanamiento no hizo. Ahora va a contar Diego Genú que están bajo investigación ahora los contratos de obra pública más importantes de los últimos años, Así es. todos, y en los cuales no solamente está Lázaro Báez, sino que están las principales constructoras del país. tal cual. Porque uno tiene la impresión de que si Lázaro Báez retornó o era una especie de testaferro de la familia Kirchner, los otros empresarios coimearon A lo loco. a López y a los otros funcionarios del kirchnerismo. Y la pregunta era si el dinero iba para López o iba para arriba. Yo creo que desde la cúspide hacia abajo y de abajo hacia la cúspide, ahora en distintas causas, recién hablábamos con Alicia López, persona a quien yo respeto mucho, lateralmente, y decíamos un poco cómo unir
digamos, Casanelo, Ruta de Dinero, Rafecas López, qué sé yo, Ercolini, Kirchner, Asociación Ilícita, y algún otro juez más, Ercolini, sí, dije, y algún otro más que está por allí, como es Ramos, sí, en el tema de 2007 y el Plan Federal. Insisto que creo que es el inicio de la corrupción en obra pública. En el tema transporte es la otra banda que me parece tiene que llegar a un rápido esclarecimiento. De todas maneras, estamos hablando de la caja de los subsidios al transporte que Sí. manejó Sí. Jaime. Lo podrían llamar en estas causas para Jaime, lo podrían llamar Randazzo también de testigo. Entiendo que porque sí. testigo, porque Randazzo, off the record, cuando asume como ministro de Transporte, denunciaba, decía que era un desastre lo que había hecho en términos de corrupción Jaime, lo que habían hecho sus predecesores en términos que terminó en la tragedia de Once. La caja de la obra pública de José López y la caja más importante que tenía debido, de la cual hay varias causas pero todavía no han avanzado, que es la de subsidios energéticos. Tal cual. La importación de gas. Es más, lo tengo imputado en una causa en el juzgado Torres por el barco ruso que se pagó y no llegó a la Argentina, Claro. ¿no? En fin, Ese es ahí- miles y miles de millones ahí de dólares. aparece Dromi y aparece debido vinculado con el escándalo brasileño. Es decir, debido tiene un rosario de artículos del Código Penal y tiene también del Código Penal brasileño, ¿no? No sé cómo va a comportarse. A ver, Brasil. Diego Genú, una pregunta. Sí, hoy estuvo debido en el Congreso, en la reunión del bloque, en realidad del Frente para la Victoria, porque uno de los temas que se va a tratar mañana es el tema de los fueros, justamente para debido. Si llega a avanzar con eso el gobierno de Cambiemos, la oposición, con la posibilidad de un desafuero en el caso de debido, ¿usted cree que puede ir preso en poco tiempo? Como estamos viendo estas imágenes que parecían, bueno, impensadas hace un tiempo, pero ahora estamos viendo a Jaime preso, a López por una situación especial, pero también preso. Lo Si que- avanza con el desafuero el Congreso, Si el Congreso le quita los fueros, efectivamente él pierde su situación de inmunidad personal. Lo que está en debate, y las bibliotecas se dividen, es si en el entretanto se pueden hacer los allanamientos, porque se puede llamar indagatoria y se pueden hacer una serie de medidas, pero mientras tenga fueros hay una inmunidad física de él. Entiendo que es importante esto en momentos en que creo que todo el país... él ya tiene dos procesamientos, ¿no? Ya tiene el dos procesamiento de 11 hace un mes, de Bonadío, sí, por la causa 11, y ahora suma este procesamiento de hoy por irregularidades en los contratos ferroviarios. tal cual. Esa la iniciamos con el ingeniero Carranza en el juzgado del doctor Ramos y no he tenido tiempo de leer la resolución, es muy larga, pero la verdad que esa es más novedosa, es del 2012. Doctor Monarzán, le hago una última pregunta. Bueno, hay mucha información que ahora vamos a contar de la causa López. Entre ellas, los teléfonos. Sí. Han incautado, vos Diego tenés la información, 5 teléfonos, 2 de los cuales tenían el auto, Sí. López, ¿no? Había 2 iPhone y 3 Samsung, los Sí. teléfonos. Los 2 los tenía en el auto y bueno, todos dicen, si hubiese hecho una pericia sobre los teléfonos inmediatamente, si hubiese sabido con quién se comunicó en ese momento antes de ir al convento o cuando estaba llegando, es decir, tal vez se podrían haber producido otros allanamientos de manera inmediata. ese mismo día. Yo no tengo claro hoy quién tiene los teléfonos, si la fiscal y el juez en provincia de Buenos Aires o ya llegaron a mano de Rafecas. Yo no sé si ustedes... Hoy los pidió Rafecas. Hoy lo pidió. Sí. Se Sí, supone claro. que va a haber algún tipo de peritaje en los próximos días. Eran 2 teléfonos Samsung, 3 teléfonos Samsung y 2 iPhone, un iPhone 4 y un iPhone 5. Además había una notebook y también había una tablet, un iPad, o sea, había distinta tecnología que fue secuestrada. Algo llevaba él en el auto y algo estaba en su domicilio particular de Dique Luján. Ahora, científicamente creo que igual, aunque lo hubiera borrado, creo que igual se puede... No, es que no ver. lo borró porque se le incautaron cuando él estaba entre... Es decir, que técnicamente yendo al todavía- lugar y demás, técnicamente todavía- podían saber absolutamente todo, ¿no? En base a esa información que estaba ahí. Bueno, se ha demorado más de una semana ese peritaje, lo cual da posibilidades a borrar pistas, ¿no? Y el otro tema es que José López sale
volando de su casa, huyendo de su casa, pero después da una vuelta grande por General Rodríguez, como 35 o 40 minutos, haciendo tiempo en el centro de General Rodríguez, pasando por enfrente de la municipalidad, por enfrente de la comisaría, con lo cual es muy probable que se estuviera comunicando con alguien para ver si llegaba o no llegaba al convento, ¿no? Así. Ahora, el desvío hacia Pilar está confirmado, me parece, ¿no? Que Pasó por Pilar, por Pilar. Y la pregunta, bueno, que no respondía la abogada es de quién era el dinero. Sí, sí. Si el dinero era de él o... de todas maneras, evidentemente, la causa de enriquecimiento ilícito hoy se focaliza en López. Hoy se focaliza en López y me decían fuentes vinculadas a la investigación que hay una reticencia de Rafecas de ampliar el tema de enriquecimiento ilícito, porque esto, así con la tenencia física ya en sí mismo se justifica un auto de procesamiento y se habría acabado para Rafecas el problema. Pero yo creo que todo lo que pueda hacer Rafecas, vinculando con Casanelo y con los otros jueces, puede llevarnos a grandes e importantes sorpresas en la Argentina. Doctor Monarzán, gracias por Gracias haber venido esta noche. Bueno, ya están en nuestros estudios Jorge Garayal, dirigente de Cambiemos, está Hernán Reyes, abogado de la coalición cívica, vicepresidente del partido de Elisa Carrió, Gustavo López, presidente de Forja, ex subsecretario de la Presidencia, y Fernanda Gil Lozano, que es diputada del Parla Sur por el Frente Renovador de Sergio Massa. También está Alicia López, que es la ex titular de la unidad antilavado. A ver, Alicia, ¿vos viste alguna vez, primero, tanto dinero junto en las investigaciones que hiciste en su momento por lavado de dinero? ¿Viste tanto billete junto, 9 millones de dólares? No, y tirarlo 80, por una pared tampoco. Tampoco viste, nunca habías visto un caso como este. No. Sí. Pero me parece, a mí me da la impresión como que, por el aspecto de él, porque tenía como los ojos desorbitados, me da la impresión como que le estuvieron haciendo un seguimiento. O sea, para mí lo provocaron, lo llevaron a esto. Y realmente parece totalmente bizarra la cuestión, ¿no? Es un tema, hasta la persona que informa que está haciendo esto se llama Jesús. O sea, tenemos un convento, Jesús. Alicia, vos te dedicaste desde el organismo que controla justamente que no se ponga dinero en negro en el sistema financiero y viste muchos casos, muchos allanamientos, pericias y demás. ¿Por qué alguien podría tener en la casa 9 millones de dólares, digamos? No tiene forma, digamos, de colocarlo en algún lado, llevarlo a algún banco, a alguna financiera. ¿Por qué? Sí, primero hay que saber si le pertenece a él o si pertenece a varias personas, en principio. Segundo, yo creo que esto es un vuelto. Acá se fueron llevando... Un vuelto respecto a lo que manejaba José López. Respecto de lo que pudo haber habido. Y tercero, sí, lo podría haber colocado perfectamente. Lo que entiendo yo es que había como una cierta impunidad de que no lo iban a tocar y de buenas a primeras recibió información de que podría ser que se lo sacaran y ahí es donde lo llevan a cometer todos estos errores, porque en realidad son errores tras error lo que él va cometiendo. Es decir, si él se hubiese manejado con alguna cueva financiera, alguna financiera trucha, los podría haber puesto en Uruguay o los podría haber puesto en algún otro lado, esos 9 millones de dólares. Tranquilamente. Vos tenés la impresión de que tenía más dinero y que eso es lo que le había quedado y yo tengo y a la las impresión de apuradas que se lo llevó al convento. También tengo la impresión de que no era del solo. A mí me da la impresión que no era, él era como un guardián de ese dinero. Era el vuelto de cada uno. De lo que iban recaudando. Sí. Bueno, hoy han salido Agustín Rossi muy fuerte a decir que Carrió y Zubik arman una fuerza paraestatal para cazar kirchneristas. Sí, que estuvo ayer Agustín Rossi en Montevideo, donde se discutió la expulsión del Parla Sur de José López, que finalmente fue frustrada. Hoy habló sobre ese tema y también habló sobre esta situación donde hay varios funcionarios del kirchnerismo que están procesados, que están presos, que están con complicaciones grandes. Uno de los que mencionó esto, responsabilizando al gobierno, fue el primero hoy, Agustín Rossi, pero el otro también fue Aníbal Fernández, ¿no? O sea, planteando que hay una campaña del gobierno de Cambiemos para demonizar a los funcionarios del kirchnerismo. Aníbal en Twitter dijo: es una persecución a todos los que bregamos por un modelo inclusivo, dijo Aníbal a través de Twitter hoy. Hoy hubo un tsunami. Sí. 3 exfuncionarios más, debido, en primer lugar, Jaime. Sí.
Debido y Jaime, lo que mencionábamos al comienzo del programa, procesados los dos por el juez Sebastián Ramos, embargados en 500 millones de pesos cada uno, en una causa que es por irregularidades en contratos ferroviarios. Se suma, como decíamos, a la causa de Debido, donde Debido está procesado por la tragedia de Once, sumó 2 procesamientos en un mes. La otra causa es la de Amado Vudú. Se sabía también que estaba por ser elevado a juicio oral. Hoy Ariel Lijo le pidió al fiscal Dilelo que eleve finalmente a juicio oral, bueno, la causa del expediente Chicone. Donde Vudú está procesado por sobornos. Exactamente, en segunda instancia. Por coimas, es decir, por haberse quedado con En parte del tercera paquete instancia. accionario de Chicone. Sí. Y por negociación incompatible de la función Hacía pública. un año que Casación había ratificado el procesamiento. Ahora pide Ariel Lijo que, bueno, Dilelo... Que se haga el juicio oral. Exactamente. No se sabe cuándo va a ser, pero es la otra novedad. Lo que tiene que ver con Vudú, lo que tiene que ver con Debido, lo que tiene que ver con Jaime. Y la tercera causa judicial, también sorprendente porque estuvo durante mucho tiempo parada, es la causa Milani. Hoy se lo cita a indagatoria un juez de La Rioja, que se llama Herrera Piedrabuena, lo cita a indagatoria por el caso de 3 militantes que fueron secuestrados y torturados por el ex jefe del ejército de Cristina Kirchner en 1976 en La Rioja. Ya tiene fecha esta indagatoria, es para el 28, martes 28 de junio, la semana que viene, va a ser la primera vez que Milani se siente frente a un juez federal y tenga que dar explicaciones por su actuación. Por un delito gravísimo. Gravísimo, ¿no? Por delitos supuesto. de lesa humanidad. Algo que siempre... Todas las demás causas son de corrupción. En el caso de Milani es un delito de lesa humanidad. Sí, algo que siempre había sido minimizado, negado. Una de las causas, la que tiene en La Rioja. La otra, la que tiene en Tucumán, directamente es por la desaparición del soldado Ledo. Sí, esa es la otra causa que se cumplieron 40 años la semana pasada de la desaparición de Ledo. Bueno, ¿qué está pasando? Una especie de tsunami. ¿Hay una fuerza paraestatal de Carrió para cazar kirchneristas, Hola, Máximo. Hernán Reyes? Buenas noches. Sí, a ver, es gracioso lo que pasa, ¿no? Porque estamos en la fase donde se empiezan a victimizar y a desconocer entre ellos. Y las dos cosas son ridículas. Victimizar no pueden victimizarse, en todo caso víctimas son los argentinos que no tienen lo que les falta porque se lo robaron. Y no se pueden desconocer entre ellos, porque hay que dejarlo claro, acá no hubo ladrones sueltos. Acá se organizaron para robar. Se organizaron desde la Administración Central, desde el Poder Ejecutivo Nacional, y se organizaron garantizando impunidad judicial y minimizando a su mínima expresión a los organismos de control. Entonces esta fase de victimización y de desconocimiento entre ellos es ridícula. Es importante ahora que los juzgados federales puedan avanzar para comprobar esta matriz, que para nosotros es una matriz corrupción y mafiosa, que duró 12 años en Argentina. Debido manejaba a mano de hierro la obra pública en este país, con contratistas amigos de la presidenta y con retornos que ya están comprobados. A ver, Gustavo López. Primero, la verdad que, bueno, evidentemente Hernán no conoce lo que significó este proceso político, de cuánta gente nos acercamos a partir de las medidas que se tomaron y que apostamos a un proceso político que en muchas áreas tuvo un gran resultado. Digo, yo me acerqué cuando se cambió la Corte, cuando se amplió la Corte con el decreto 222 y produjo la Corte, yo diría, más independiente que ha conocido la democracia argentina, de 7 miembros, que nadie sabía a qué lado, hacia dónde iba a fallar. Me acerqué cuando se retomaron los juicios por violaciones a los derechos humanos. Me acerqué cuando se amplió la posibilidad de jubilarse a aquellos 3 millones de argentinos que en la década menemista, que fue una década infame, no habían podido jubilarse porque no tenían aportes. Es decir, cuando se rompe con el Fondo Monetario y se consigue la renegociación de la deuda, digo, cuando se dice no al ALCA, cuando se toman todas esas medidas, muchos nos acercamos al gobierno, formamos parte y hay una docena de ministros, esto no lo digo yo, lo dice siempre Alberto Fernández, que nadie forma parte de ninguna estructura, de ninguna corrupción. Digo, Alberto Fernández fue ministro, Sergio Massa fue ministro, Labaña fue ministro, Rossi fue ministro, Garré fue ministro, Filmus fue ministro, Silone fue ministro, Barañao fue ministro. Digo, cuando uno ve, digo, no hay una matriz de corrupción. Ahora, los corruptos, yo estaba escuchando lo de López, escuchaba a la abogada, ojalá que cante todo, absolutamente todo, terminemos, digo, realmente, digo, López me estafó a mí, estafó al pueblo argentino, y que caigan todos los que tengan que caer, que Randazzo sea testigo, digo, Jaime fue un ladrón y un corrupto. Ahora, yo lo que digo es, hay
millones de argentinos que apoyaron un proyecto. Y no hay una matriz, la matriz de ese proyecto fue una matriz de inclusión. Y el que robó que vaya en cana, porque me robó a mí también, me estafó a mí también, pero estafó a los jefes de gabinete que tuvo los 12 años de gobierno, a los ministros de Economía, tuvimos a Lustó, tuvimos a Labaña, tuvimos al Vamos a Fernández, decir, estuvo vamos a en el decir medio. algo que, por lo menos en el caso de Labaña y también de otros jefes de gabinete, estaban enfrentados con debido, ¿no? Claro, porque Gustavo... De hecho, Labaña se va enfrentado con debido denunciando los sobreprecios en la obra pública. Algunos se van en términos Digamos, porque políticos. sabían que la caja y el dinero pasaba por el Ministerio de Planificación. Claro, porque Lo que Gustavo, digo es- disculpa que te interrumpa, Sí. yo entiendo y sé que hay gente que se acercó al kirchnerismo auténticamente en función de creerse representada por sus políticos. Más allá que yo, de los logros, podríamos en un momento discutir los logros del modelo nacional y popular y la década inclusiva, que creo que no fue tan así. Pero quiero decir esto, cuando habla de los ministros de Educación, los ministros de Cultura, está bárbaro. Lo Jefe que de hubo gabinete también, ¿eh? es una matriz de corrupción en obra pública. Ahí está Jaime de Transporte, ahí está López de Vivienda, falta energía. Ahí estaba organizada y la presidenta no pudo haberlo desconocido. Bueno, que yo lo que voy es, mirá, nosotros apostamos un proyecto de inclusión en la sociedad. Si esta gente robó, a mí no me importa, la verdad, si los 9 millones son de él, son parte de él, todo de él, y todavía tiene 30 más. Lo que digo es, vayamos a fondo. ¿Por qué digo vayamos a fondo? Porque esto le hace daño a la democracia, daño al sistema político. Y lo que digo es, el gobierno de Macri está a tiempo de producir algunos cambios de algunas personas que su actividad privada es incompatible con su función pública y dentro de 10 años vamos a estar discutiendo lo que pasó con Aranguren comprándole el gas a Shell, que él es accionista. Digo, podemos solucionarlo y que vayamos a fondo con todo esto. Garayalde. Me parece una chicana muy pobre. No, pero bueno. no, lo digo pero es de una- verdad, Es una opinión mía, y con todo respeto. Comparto igual tu enojo. Yo creo que una de las cosas que más me enoja de lo que hicieron, y por supuesto que era una matriz mafiosa, una de las peores cosas que han hecho fue engañar a miles de chicos jóvenes que entraron por primera vez en la política y que hoy se sienten claramente decepcionados. Eso es una de las cosas que más duele en la política argentina, porque crearon un descreimiento absoluto hacia la política argentina en miles de jóvenes que era su primera iniciación política. Y después creo que había un jefe, que era el jefe de la matriz mafiosa, y después creo que había muchos estúpidos. A veces yo soy más simple, algunos dicen, no, porque por ahí lo llamaron y estaba el tipo dando vuelta. Para mí era un estúpido con impunidad. Entonces un estúpido con impunidad, de lejos, parece inteligente. Pero no era un estúpido que tenía plata en la casa y que ya había ido varias veces a hacer ese camino y dijo, bueno, ¿qué hora es? Me agarro, salgo y tiro la plata por ahí. Es decir, un acto de estupidez absoluto, irracional, pero también está Anthony Wilson, también, digamos, está Joe Klender, también hay un montón de gente que nosotros hemos visto que han hecho cosas realmente estúpidas que ahora nos parecen estúpidas, y me hubiera gustado que este mismo pensamiento que decís, que ojalá Macri vaya a fondo, me hubiera gustado que lo hubieran dicho hace 5 años atrás. Yo tuve una discusión en el gobierno, Si hubieran dicho 5 años atrás, realmente nos hubieran salvado de muchísimas cosas, pero de muchísimas cosas, y hoy estaríamos agradecidos a todos esos ministros que vos decís. Pero como lamentablemente todo se cayó en la boca... El tema también es cuando se lado, responden a las denuncias es judiciales con discurso político, si se quiere, ¿no? Que lo ha hecho muchas veces debido, que lo hacía hasta el propio José López. Ahí hay una estatuilla que le regaló Parrilli diciendo, los nietos de nuestros hijos preguntarán con mucho afecto por Néstor. Como Garayalde habló de la militancia, yo le quiero decir a los más jóvenes... El tema de algunos funcionarios de disfrazar un poco y de responder a la denuncia judicial de corrupción con el discurso político. a ver, que Sí, y responda también hay Tancia. veces cuando tenés la oportunidad de hacer una expulsión en un parlamento regional, que te abstengas es una vergüenza. Bueno, la diputada del Parla Sur del Frente Renovador, Gil Lozano, ha dicho que el gobierno o el macrismo está monedeando con López. ¿Qué significa eso? Mirá, la verdad que todos teníamos, por primera vez estábamos todos de acuerdo, todos teníamos un proyecto de expulsión. A mí me empiezan a avisar a la mañana que el PRO se retira de la oposición. Y, por supuesto, estamos en bloques regionales, habla con 3 o 4 que son amigos, cálculo de negocios,
y por lo tanto no pudimos llegar a los 92 votos para la expulsión, nos permite el artículo 30. Y te encontrás una persona, alias Pepín, para mí es un delincuente, Pepín, que te viene a hablar de un debido proceso. Nosotros no somos tribunal en el Parlamento. Había que votar por la expulsión. Era realmente una medida pedagógica, era decir, no queremos un delincuente dentro de este cuerpo. Y sin embargo, Pepín, Mariana Zubik, el señor que está a cargo de la tercera edad en Ciudad, y 2 o 3 amigos más que tienen por ahí, se abstuvieron. Presentando Mariana Zubik un proyecto de exclusión del cuerpo también, porque habíamos tenido una reunión ampliada, la primera vez que nos pudimos juntar todos los partidos políticos de Argentina y todos habíamos acordado la expulsión. Por favor, fue una orden macrista directamente. ¿Por qué se sigue a eso? Para mí fue una orden de Macri. No, bueno, Maxi, yo quiero dar mi opinión. Para dejarlo a López que siga dando vuelta. Están buscando tiempo, porque este chiste son 2 meses que tenemos que esperar para expulsarlo. Y yo digo, ¿por qué pasó esto? Están viendo, a ver, porque una cosa, yo creo que un funcionario estuvo el suficiente tiempo no solo para denunciar a funcionarios kirchneristas, también a funcionarios macristas y a empresarios amigos de los 2 partidos políticos. Para los negocios con Ciudad siempre se llevaron bien. José López. Bueno, precisión. digo, justamente ahora que están revisando toda la obra pública para atrás, ¿cómo era el tema de la cadena de la felicidad? La idea de quiénes fueron los empresarios que hicieron grandes contratos de obra pública firmados por José López. Sí, bueno, es una cadena extensa, ¿no? Sí. Que en su momento ya la había presentado Cristina Kirchner, Julio De Vido, con otro orden. Ahora la tiene el gobierno de Mauricio Macri. Algunos de esos empresarios se repiten. Hay información que tiene el gobierno de Mauricio Macri, que se está ocupando de obras públicas. Hay 42 empresarios en esa lista. En la lista de Cristina Kirchner, Lázaro Báez aparecía 36. Bueno, en esta lista aparece primero como beneficiario de obra pública nacional de Vialidad Nacional, ¿no? Porque, bueno, las partidas eran muchas. Sí. Por lo menos en lo que tiene que ver con Vialidad Nacional, esta es la información que tiene hoy el gobierno de Macri. Austral Construcciones en el primer lugar. Cartelone, otro empresario muy conocido, también por ahí desconocido para el gran público, pero muy conocido en todo el país. Contreras Hermanos, Chediak, que es el presidente de la Cámara de Construcción, que la semana pasada habló y generó después la respuesta de Julio De Vido, diciendo que De Vido y López sabían de la corrupción, que la corrupción, bueno, era moneda corriente y que Cristina también sabía. En ese momento De Vido le contestó, pero aparece en esta lista en los primeros 10 puestos. Lo mencionamos acá en el puesto 4, pero son más los empresarios. Cristóbal López, con una constructora que compró hace no tanto, no era su rubro, pero también una constructora que le compró a Soldati. En su momento CPC aparece también entre los empresarios más importantes. Entonces ahí tenés Austral Construcciones y Cristóbal López, 2 empresarios del kirchnerismo, pero otros como Corporación América de Urnequian, bueno, Electroingeniería, otro empresario ligado al gobierno kirchnerista, como EMEPA, de Gabriel Romero, un empresario de origen radical, como Dicasa, como Eleprim. Todo esto, insisto, información del gobierno de Macri. Esuco, de Enrique Wagner, otro de los empresarios que fue presidente de la Cámara de Construcción. Gancedo, el Grupo Rollo, los dueños del subte, de la línea Urquiza, de algunos ramales ferroviarios. Y aparece también IEXA, ¿no? De Ángelo Calcaterra, el primo del presidente, aparece en los primeros puestos también de los beneficiarios históricos de la obra pública, donde, insisto, se mezclan empresarios que eran desconocidos para el gran público hasta la llegada del kirchnerismo y otros como Calcaterra, como Rogio, como Urnequian, que desde siempre, y como Pescarmona, que desde siempre fueron contratistas de obra pública. Bueno, acá está bajo nacional. discusión todo el sistema de obra pública y la financiación de la política. Digo, dejando de lado el caso Lázaro Báez o el caso Cristóbal López, donde directamente se identifica y se pregunta si no hay testaferro, digamos. Si no es que hay coima, sino que directamente el que está del otro lado es alguien que pusieron para llevarse todo, digamos, no un porcentaje, no un 10 o un 15% de la obra. Pero me parece que está bajo discusión, empresarios que hace años están en el sector y que van a seguir construyendo en los próximos años en la Argentina. Maxi, yo quería decir una cosa, pero no me voy a escapar de este tema, pero respecto a lo que... ¿Qué quiero decir con esto? Que si José López llega a hablar... Sí, no sé, hay mucho. Yo quería decir esto respecto a Mariana Zubik y el salpica Parlasur. a todos. Y respecto de Mariana Zubik y el Parlasur, porque quiero decir esto. Mariana lo explicó claramente lo que sucedió en la sesión. Por lo menos de su interpretación creía conveniente que pase por comisión y había una discusión sobre las mayorías. Más allá de eso... No hubo ninguna No se discusión puede, sobre las déjame mayorías, terminar. Más por allá de favor. eso, no se puede poner manto de mientan. sospecha sobre Mariana Zubik y sobre si se cambia monedas o no con López. Porque si estas personas están enjuiciadas es porque la coalición cívica en su momento los denunció. Y Y no si Mariana los parlamentarios del Parlasur no tienen
hoy inmunidad de arresto es también porque se hizo una campaña y porque hubo un fallo de Cámara. Con lo cual, y más allá, y yo sé que esto Fernanda va a compartir conmigo, el kirchnerismo que se indigna hoy respecto del destino de López, podrían haber hecho dos cosas. Por un simple decreto, la presidenta lo podría haber sacado como secretario de Obras Públicas. O otra cosa podrían hacer y lo pueden hacer mañana, que es habilitar el allanamiento a debido y, si se quiere, habilitar el desafuero a debido. Con lo cual, pero esa historia contrafactual no pasó. Lo que pasó en el Parlasur fue que Mariana Zubik y el señor Pepín, alias Pepín, impidieron la expulsión del Parlasur del señor pero no podés enchastrar así a ¿Cómo gente que enchastrar? Fue lo que pasó. Que cada uno se haga cargo, viejo. Fue lo que sucedió. Es un hombre clave de gobierno que tiene que ver con los temas judiciales. Pero no es justo enchastrar así a una mujer que No, lo que es justo es lo que pasó. Vos estás diciendo. Todo el tiempo, escúchame, toda la semana se pasó diciendo, hay que expulsarlo. Llega el momento, tenés que votar positivamente, porque te abstenés. planteó que vaya a comisión. No es mejor que vaya a comisión. Vos por el artículo 30 tenés todo el imperio. Esto no es un juicio. Como sea, Fernanda. Esto no es un juicio. Decir que Mariana Zubik, vos fíjense cómo es la Argentina. Ahora debatimos si Mariana Zubik protege a López. Es ridículo. No. Estamos discutiendo por qué no está expulsado hoy de un parlamento al cual yo defiendo a muerte al Parlasur, porque es lo que va a posicionar a la Argentina de otra manera. Estoy diciendo, ¿por qué ese cuerpo se tiene que bancar un delincuente? Y esto lo propició Mariana Zubik y el señor Pepín. No, pero es delincuente. Háganse porque cargo, lo viejo. denunciamos. Háganse cargo. Es delincuente. No, porque lo no lo denunciaron. Perdóname una cosa. No? Esto no lo hizo Mariana Zubik. Esto lo hizo Carrió con Pablo Oliveto. Yo quiero decir, no seas injusto, Hernán. ¿Injusto con quién? ¿Cómo vas a decir que Mariana Zubik no participó en la denuncia? En el año 92 el Congreso expulsó por primera vez a un miembro que fue Ángel Luque por conducta indecorosa cuando fue el caso María Soledad Morales. Sí, una vergüenza también. Sí, pero digo, existe el mecanismo y ahí no hubo lógico. cuestión de formalidad o no. Nosotros no vamos a hacer un juicio, debido proceso, pase a comisión, pero por favor. Lo que voy es, sería 2 sano, meses ahora es parlamentario. Y yo quiero decir algo a los militantes. Yo le digo a los militantes, a esos que se sienten defraudados, que las ideas son válidas, que no hay que sentirse defraudados y que en todo caso esto tiene que servir de lección porque la corrupción es inadmisible para cualquier gobierno político, para cualquier y que no tiene partido, los delincuentes no tienen partido. Está interpelándose un poco y es lo que sugieren las denuncias de Elisa Carrió y también la cercanía de José López a la expresidenta y al expresidente Néstor Kirchner, si directamente había un sistema de recaudación de la política basado en la obra pública. Los jefes de gabinete que estuvieron allí te dicen que creer que yo lo que te digo es que creer que Uberti, creer que Jaime, creer que Lázaro Báez, creer que Néstor no sabía nada, realmente me resulta... Son hombres muy cercanos. Claro, que debido diga que no sabía nada de lo que pasaba alrededor cuando tiene todo su círculo. Entonces la verdad es que tuvimos 12 años un ministro de Planificación que no sabía ni dónde estaba parado. Pero creo que sería sano que debido pida su propio desafuero. Creo que sería yo creo que sería importante, que sería un gesto muy importante. En la CIGEN, la que era la síndica adjunta de la CIGEN, que tenía el objeto de controlar obra pública, era la mujer de Debido. Claro, Minichelli. No, y además las denuncias que había, estaba el doctor Moner Sanz que denunció en el 2008, digamos que en todo caso si había alguna sospecha, ¿no? Pues el otro día Cristina parece sorprendida, dice yo no le di el dinero y demás, pero hace 8 años que hay denuncia todos los años sobre José López, sobre Debido y demás, entonces... y es muy difícil disociar. Mira, yo te digo un mecanismo en lo que nos dentro de una fuerza política es imposible a semejante personaje de pero Maxi, es imposible que la gente que está mirando al otro lado, es imposible que lo crea. Porque no es imposible defender eso. Es imposible creer de que pasó Uberti, Debido, pasaron todos los ministros, los secretarios, todos se hicieron multimillonarios. Estamos hablando de un tipo que tenía en la casa $9 millones. Al grado que estamos llegando. Estamos hablando de jardinero, de Néstor, que tiene una empresa de helicóptero. Estamos hablando de Rudy Ulloa, que quiso comprar un canal de televisión. No nos olvidamos. Era el chofer que quiso comprar un canal de televisión. ¿Quién hizo tanta plata en menos de 2 o 3 años? Es decir, eso es imposible. Lo que nosotros estamos diciendo, los que nos hemos dedicado a esto, porque amamos a la política. No, pero no solo todos. Cuando hablan de matrices, hay ministros importantísimos de economía, jefe de gabinete. Jefe de gabinete, vos le preguntás a Alberto Fernández y te dice, mirá, al lado mío no pasaba. Entonces, Massa fue jefe de gabinete. Cristina sabían. La pregunta es si Néstor y Cristina sabían. A ver, es parte de lo que hay que investigar. Yo lo que creo es que, saliendo un poco, porque no estoy en la política, ¿no? Pero el Estado tiene 3 poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cada uno tiene una función.
hubo uno de esos poderes que generaron la impunidad que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque no hubo castigos oportunamente. Entonces, hoy se están poniendo las pilas, esperemos que las pilas, la batería no la pierdan rápido y pongan la primera a fondo. Vos hablás de la complicidad total de los jueces federales que lo investigaron. Sí, de uno de los poderes. Estamos hablando de personas de 8 años que tienen causas. Y más también. Por favor. Es decir, jueces que ahora se tiran en palomita para agarrar las causas del kirchnerismo y tienen fueron todas las pruebas ahí, pero que durante 8 años que... tenían la misma prueba y la dejaron. Y lo escuchaste a Ricardo. 2008, ha hecho denuncias ya en el 2006, que yo Salvo recuerde. la sobrina de Kirchner en Santa Cruz, que es la fiscal. No, y es más, te quiero decir una cosa respecto que mañana se va a tratar la ley del arrepentido. Ley necesaria, pero ley que no es solo con esa ley vamos a poder encontrar a los ladrones. Los expedientes están dormidos hace mucho tiempo. Si los fiscales y los jueces hubieran actuado, hubieran trabajado ese expediente, nosotros hubiéramos evitado mucho daño a la Argentina. 2 leyes del arrepentido por corrupción que el gobierno la había frenado también por un acuerdo con los gobernadores del peronismo y toda la dirigencia política. Decía, no vamos a avanzar con esto. Y se avanzó. Y se avanzó a partir de lo de José López. Sí. Pero el gobierno también la había dejado media dormida, la Sí, ley del arrepentido dormida por corrupción, y ahora está avanzando. Y la otra, la de Extinción de dominio. extinción de dominio, es decir, que el corrupto se le puedan sacar los bienes y Devuelvan al Estado. devolver al Estado esos bienes. Los 9 millones de dólares, las estancias de Lázaro Báez. Ahí hay un Estamos dato, Maxi. totalmente de acuerdo. Yo pongo entre signos de interrogación, digo, yo creo que hay que avanzar con la ley del arrepentido. Ahora, nosotros tuvimos un caso emblemático que fue Pontacuarto denunciando las corrupciones en el Senado y diciendo que él había repartido la plata y la justicia decidió que no había habido... No, vergüenza. Bueno, pero digo... Lo cayó toda la dirigencia política. No fue este gobierno, Bueno, fue el anterior. Es decir, hace falta ley del arrepentido y además PJ y la UCR. jueces probos. De hecho, Llegó a las juicio leyes oral existen. y dijeron no hay pruebas. A ver, los tenés cambios razón, de tenés tema. toda la razón. Hoy Aranguren estuvo en el Senado y miren lo que dijo Aranguren, porque son 2 temas distintos. Un tema son los hechos, la corrupción. Y otro tema es el debate, si se quiere, de ideas o respecto a la orientación de una política. Que tendríamos que volver a esos debates. Bueno, en la que me Argentina. parece que no son, si se quiere, excluyentes. Sobre la corrupción mucho no se puede debatir. En todo caso, si hay pruebas, son hechos y en todo caso estamos especulando respecto hasta dónde llega el sistema de corrupción. Ahora sí se puede debatir respecto a la orientación de una política económica, la anterior y la del actual gobierno. Miren lo que decía Aranguren, que cada vez que abran la boca tiemblan en el gobierno. Es decir, todos dicen, por favor, que Aranguren hable y que firme cada vez menos. Es decir, porque cada vez que hace un tarifazo, una medida y demás, hay muchas críticas incluso adentro de la propia coalición de Cambiemos. Aplicar subsidios o no aplicarlos y sacarlos o ponerlos en función de el grado de emergencia que uno puede estar evaluando en cada momento. Hago referencia a lo que es la tarifa social para individuos, para personas, para hogares que están afectados. El concepto de tarifa social es un concepto móvil, es decir, estamos también aprendiendo sobre la marcha. Este es un gobierno que implementó la tarifa social, definió criterios de inclusión y todos los meses tenemos una discusión en el gabinete social a partir de si son o no son válidos todavía esos criterios de inclusión. Estamos también aprendiendo sobre la marcha. Bueno, hay ministros que le han explicado a Aranguren lo que pasaba, por ejemplo, con la tarifa social y las villas. Bueno, y cómo se había aplicado la tarifa y cómo se habían puesto límites muy, muy bajitos a la tarifa social cuando había un gran consumo de electricidad, por ejemplo, en las villas. Pero tuvieron que explicárselo a algunos ministros del propio gabinete. Es un gerente de Shell, él que sabe. A Aranguren. Yo soy un opositor y obviamente voy a hablar en contra porque soy un opositor al gobierno de Macri por sus políticas económicas. A mí me parece que el tarifazo fue espectacular. El problema no es solo la tarifa social, porque en todo caso están viendo cómo lo recomponen, sino las pequeñas y medianas industrias. Digo, en lugar de haber cierta gradualidad para que se pueda pagar, esto puede... hemos tenido en 5 meses 155.000 despidos, 15.000 en mayo en el sector privado, esto es el más alto desde el año 2002, y me parece que, las tarifas han tenido un efecto devastador que hay que ver cómo se arregla. Sí, nada, que creo que tienen que leer el discurso que dio Mauricio Macri del Estado dentro del Estado. Son 223 páginas imperdibles donde dice el Estado que nos dejaron y por lo tanto
digamos, yo creo que por un mínimo de delicadeza tendría que quedarse callado. Ahora, lo de estamos aprendiendo sobre la marcha, Lo de ¿no? Aranguren, No te voy a da- decir. Sí, sí, La verdad que no yo, cae. Por un lado es una cuestión de, tenemos tal que vez, de quedar honestidad, callados? pero no ¿Por es qué no tenemos que una quedar sensación de callados? improvisación. No, Estamos te voy a decir aprendiendo una cosa, te voy a decir sobre una la cosa. marcha. Nosotros desde que, digamos, yo no voy a defender a Aranguren, imagínate, pero debería, lo que digo es- gente del PRO debería. No, se defiende, todo el mundo se defiende solo. Acá lo que sí puedo decir es que nosotros, desde que empezamos a trabajar juntos en el PRO, siempre dijimos que nosotros íbamos aprendiendo. Que no somos la verdad revelada, no tenemos un presidente que se pasa 6 horas hablando en cadena nacional, dándonos lecciones de cómo tenemos que vivir. Nosotros vamos a aprender sobre la marcha, me parece que es un gesto de humildad. Nada más, No, por ahí no, no estamos es un gesto de acostumbrados. humildad. La Es un gente no es gesto con de el Por ahí estamos conocimiento. acostumbrados a otra cosa y entonces la gente está no es, acostumbrada. Hay ¿viste? gente que está Vos acostumbrada vas a prueba y error, a la matando cadena de hambre nacional a y lo los chicos, disfruta a la mejor de esa gente, manera. vaciando hospitales. No aumentar es el así, 1000% la tarifa y después reducirla al 400, me parece que es un grado de improvisación dejar muy alto. 207.000 millones de pesos sin pagar en un pagadios y yéndose diciendo chao, Sí, hasta la luego, gente comía, me ¿eh? parece Comía que es una todos los improvisación días, no total. cerraba todo lo que está cerrando La verdad ahora. que me parece que justificar que la gente comía con un López, No, con no, un no. Devido, con un No, Uberti, no, nadie con- justifica Nadie todo eso. justifica, Hablemos de no, 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 política. no, Hablemos de Me parece que política. Lo una que digo cosa no es, justifica la iban otra. a sacar el, Si no vamos a iban a bajar el Bielsa, déficit que dice fiscal. que Aumentó en un la punto el corrupción déficit democratiza fiscal. la política, ¿viste? No, Esa no, frase. no, acá no has escuchado No, nada de eso. a ver, un segundo, Hablemos porque de política. Quiero mencionar otro tema que me parece gravísimo que ocurrió hoy. Diego, otro mensaje mafioso para el gobierno de Vidal. ¿Algunos sospechan de la policía bonaerense? Sí, bueno, lo concreto son los hechos, ¿no? Que entraron a la casa de un funcionario clave, el más importante después de María Eugenia Vidal, que es Federico Salvay, es el ministro de Gobierno, es alguien que la acompaña hace mucho tiempo. Y entraron a la casa, revolvieron todo, esto lo dijo el propio Salvay durante el día, pero no se llevaron nada. Es una casa que tiene en La Plata, que bueno... Muy cerquita, a 3 cuadras de la gobernación. Exactamente, trabaja Sí. en La Plata y está muy cerca, pero alguien entró, revolvió toda la casa y no se llevó nada. Es una persona, como decimos, de mayor confianza, el vínculo con los intendentes, el vínculo con el Frente Renovador en la legislatura, alguien que cuando habla él se sabe que es Vidal. Bueno, pero el dato importante es que además no es el único hecho, ¿no? Sino que en una semana hubo ya 3 alertas, por lo menos así la interpretan en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ayer estuvo Ritondo acá, le preguntamos por el primero de esos hechos, que fue el más sorprendente si se quiere, el 15 de junio, hace una semana nada más, 2 policías entraron al despacho de la gobernadora en La Plata, no se sabe por qué. Gravísimo, fue relevado el jefe de la custodia de la Exactamente, gobernadora. esto fue hace una semana. Hoy Salvay dijo también a la pasada que la dejaron 4 horas sin custodia a la Sí, a, y que a la veces él gobernadora. tampoco tiene custodia, dijo que él tampoco No, tiene... él no usa custodia. Él dice que no quiere la custodia, no la ha pedido, no la ha solicitado, no sé si ahora, después de este episodio. Pero que la gobernadora la dejaron 4 horas sin custodia. Sí. Y el otro hecho que sucedió en el medio también tuvo que ver con Diego Valenzuela. Fue un asalto y balazos contra la custodia, estaba festejando un cumpleaños y, bueno, murió uno de los asaltantes. El intendente de 3 de febrero. Se llevaron un vehículo, pero algunos lo ligan en el gobierno de Vidal. Son 3 episodios. Primero, el despacho de María Eugenia Vidal, después este episodio. Bueno, te sumo un caso, el caso del intendente de La Plata, de Julio Garro. Sí, pero ese fue en marzo, ¿no? Había sucedido sí, en marzo. Sí, pero también le entraron a la casa, maniataron a la mujer, a la suegra. Y a 3 las robos hijas. a intendentes provinciales a una cuadra de la Casa de Gobierno, en La Plata. ¿Es un mensaje de la policía bonaerense, de algunos sectores de la A policía Sergio le provincial? entró en custodios, ¿no? También Bueno, le pero en entró ese caso está Se fue, ya sí. comprobado que era una mesa de inteligencia que manejaba el Ministerio de Seguridad del gobierno anterior, en el 2003, en plena campaña electoral, y el prefecto que entró está condenado a 18 años de prisión. Sí, se pudo 18 hacer, años de pero prisión. hay continuidad en los servicios. Esto es gravísimo, digo. Tiene que preocupar a todas las fuerzas políticas, no importa quién sea. Obvio, Entrar al sí. despacho de la gobernadora, entrar a la casa del jefe de gabinete Yo iba es de a- una gravedad institucional Yo y iba a decir espero esto, que las fuerzas políticas haya reacción deberíamos hacer política. un pequeño paréntesis en nuestras contiendas Totalmente de legítimas, porque me parece que hay mucho servicio suelto. Digo, vos preguntás, ¿es la bonaerense? La verdad que no sé, no es un tema que conozca, pero es un tema preocupante. Lo que le pasó a la gobernadora, lo que le pasó al ministro de Gobierno y algunas cosas que están pasando que hoy pueden beneficiar una necesidad del gobierno nacional. Con esto no estoy diciendo que el gobierno nacional las esté impulsando. Digo, hay mucha mano de obra dando vuelta que mañana puede volverse en contra. Me parece que la institucionalidad requiere
de algún diálogo político porque esto puede ser perjudicial. Es grave, es grave. No, totalmente de acuerdo. Es grave. Gracias sé a quién lo todos. maneja, Esta pero es grave. noche en Plan M ya está llegando Clara Mariño al aire de Canal 26.